del, de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy en esta primera edición, en este webinar que nos convoca, tenemos la posibilidad de debatir, comentar y de generar un espacio para pensar em, el impacto y los términos de la modificación que generó la ley Bases en la ley 19.549 en cuanto al silencio positivo. Teníamos normas sobre silencio negativo y la ley Bases vino a incorporar el Instituto del Silencio Positivo, que ya tenía un antecedente en el régimen de defensa de la competencia, pero eh, nos impacta en particular las cuestiones que genera en materia tributaria y potencialmente en materia aduanera. El objetivo es generar un espacio para pensar y tenemos el agrado de presentar a María Florencia González Klebs, abogada tributarista, eh, asociada del estudio Pérez Alati, y a Sergio Vergara, también abogado tributarista, socio del estudio Marval. Les agradecemos el tiempo y dedicación y esfuerzo para preparar esta presentación y les voy pasando la palabra a Florencia, avisándoles que si tienen algún comentario o inquietud, los pueden ir adelantando por el chat y los vemos en los últimos minutos antes del cierre. Gracias, Florencia. Adelante. Hola, bueno, buenos días a todos. Como les comentó Corina, un poco la idea de esta charla es conversar sobre las modificaciones que se hicieron a la Ley de Procedimiento Administrativo a partir de la Ley Bases y cuál es su posible impacto en los procedimientos tributarios. Para que tengan una idea del contexto normativo, la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la 27742, introdujo una serie de modificaciones a la Ley de Procedimientos Administrativos, entre esas algunas en lo que se refiere específicamente al silencio con sentido negativo y también la novedad de introducir el silencio con sentido positivo. También es importante tener en cuenta el decreto 695 del 2024, que modificó al decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo para ajustarlo a las modificaciones que se introdujeron a la Ley de Procedimiento Administrativo. También la decisión administrativa 836 del 2024 del jefe de Gabinete de Ministros, que estableció el cronograma de implementación del silencio positivo. Y por último, el decreto 971 del 2024, que aprobó el listado de trámites incluidos y excluidos del silencio positivo. Para repasar un poco el Instituto del Silencio, es interesante repasar cuál es la función. Para tener en cuenta, el derecho a peticionar a las autoridades está consagrado en la Constitución en el artículo 14, y la contracara, obviamente, del derecho a peticionar es la obligación de la administración de resolver lo peticionado, sea aceptando o rechazando lo que solicita el particular. Obviamente, si la administración nunca resuelve y no hay un remedio idóneo para eso, el particular se encuentra en un estado de indefensión ante esta inactividad. Por eso se crea este remedio que lo que hace es darle efectos jurídicos concretos al silencio. Puede ser o el rechazo de la pretensión o ahora también la aceptación o la autorización. Antes de la ley Bases, el silencio estaba regulado en el artículo 10 de la ley de procedimiento y solo se regulaba el silencio con sentido negativo. Y se referían al silencio positivo, pero solo decía que debía surgir de una disposición expresa y al menos en materia tributaria no existió tal disposición, ¿no? Entonces, antes de la ley Bases, para que el silencio se configurara, se tenían que dar los siguientes requisitos de manera concurrente. El primero, tenía que haber una pretensión que requiriese pronunciamiento concreto de la administración. El segundo es que la administración no se tendría que haber expedido o tendría que haberlo hecho de manera ambigua dentro del plazo de 60 días hábiles administrativos, excepto que en las normas especiales hubiera otro plazo. Y acá esto es importante, el particular tenía que constituir en mora a la administración a través de la presentación de un pronto despacho, y tenían que transcurrir 30 días adicionales desde la interposición del pronto despacho sin que la administración se expida para que el silencio se considerara configurado. Y el efecto de este silencio es básicamente la denegatoria de la pretensión, por eso se le llama silencio negativo,
lo que habilitaba al particular a continuar con el procedimiento en consecuencia, es decir, como si su pretensión hubiera sido rechazada. Después de la ley bases, el silencio negativo pasa a ser, entre comillas, automático porque se configura sin que sea necesario constituir a la administración en mora por medio de la presentación de un pronto despacho. Y la novedad también es que se introduce la regulación a lo que es el silencio positivo. En mi parte de la exposición yo voy a hablar sobre las modificaciones al Instituto del Silencio Negativo y el impacto en materia tributaria. Por eso cuando yo me refiero al silencio siempre va a ser en sentido negativo y va luego Sergio a explicar todo lo que es la regulación específicamente del silencio positivo. Entonces, post-reforma, para que quede configurado el silencio con sentido negativo, tienen que concurrir los siguientes requisitos. El primero, como siempre, es que tiene que haber una pretensión que requiere un pronunciamiento concreto de la administración. El segundo es que la administración debe expedirse en forma ambigua o directamente no expedirse. Obviamente el plazo sigue siendo el mismo, en esto no se modifica, pero la diferencia está en que ya no es necesario constituir a la administración en mora con la presentación de un pronto despacho y por lo tanto tampoco es necesario esperar los 30 días hábiles adicionales desde la interposición del pronto despacho para que quede configurado el silencio. Y el efecto, al igual que antes de la reforma, sigue siendo el mismo, que es considerar rechazado o denegada la pretensión. Ahora sí, considerando estas reformas al silencio negativo, la idea es ver cómo impactan algunos procedimientos de la Ley 11.683, como puede ser el recurso de reconsideración ante el superior del artículo 76, inciso A, el recurso de apelación ante el director general del artículo 74 del decreto reglamentario, la acción de repetición del artículo 81, la solicitud de devolución del artículo 29 y el amparo por mora de la administración. Más allá de las reformas a la ley, a lo que es el Instituto del Silencio Negativo, esta reforma introducida por la ley Bases hizo que se modificaran algunas normas de la ley de procedimiento administrativo que pueden entrar en tensión con la ley de procedimiento tributario, pero no necesariamente relacionadas exactamente con el silencio, pero que, digamos, pueden llegar a tener un impacto. La primera es el artículo 23 de la Ley de Procedimiento, que, conforme a la modificación de la Ley Bases, introduce varias modificaciones, pero hay dos que son importantes, que son, una, las excepciones a la obligación de agotar la vía administrativa para impugnar un acto, es decir, las excepciones a la necesidad de recurrir hasta agotar la vía. Introduce dos que pueden llegar a tener algún impacto en materia tributaria o al menos plantear la duda, que son la impugnación que se basa exclusivamente en la invalidez o inconstitucionalidad de una norma legal o de jerarquía superior que el acto que se quiere impugnar aplica, o cuando básicamente la impugnación de ese acto por la vía de un recurso haga presumir la ineficacia del procedimiento por ser un ritualismo inútil. Y la otra cuestión que puede llegar a ser importante es que a partir de la reforma del artículo 23, se establece que el plazo para la interposición de los recursos administrativos que agotan la vía no puede ser inferior a 30 días. Y vamos a ver qué impacto tiene, por ejemplo, en el recurso de reconsideración del artículo 76 o en el de apelación del artículo 74 del decreto. En paralelo, pero yendo a la vía reclamatoria, es decir, aquellos casos en los que es necesario interponer el reclamo administrativo previo, vemos que el artículo 32 de la Ley de Procedimiento modificada por la Ley Bases introduce dos excepciones, en realidad una ya estaba vigente pero la restablece, y otras que sí es nueva. La primera que ya estaba vigente es cuando se tratara de repetir lo pagado al Estado en virtud de una ejecución, o de repetir un gravamen pagado indebidamente, o cuando mediara una conducta del Estado que haga presumir la ineficacia del procedimiento, es decir, un caso de ritualismo inútil. Y la otra modificación que puede entrar en tensión con la Ley de Procedimiento Tributario es la introducción del artículo 25 bis de la a la Ley de Procedimiento Administrativo. Este artículo 25 bis dice que cuando, en virtud de una norma expresa, la impugnación del acto, la impugnación judicial del acto se tenga que hacer por la vía del recurso, el plazo para deducirlo será de 30 días hábiles judiciales, y acá hay dos particularidades.
La primera es que, a diferencia de otras modificaciones que hace la ley bases o la ley de procedimiento administrativo, acá dice expresamente que quedan derogadas todas las prescripciones normativas especiales que establezcan plazos menores. Y acá, norma especial puede ser, por ejemplo, la ley de procedimiento tributario. Pero la otra particularidad que hay que marcar es que acá estamos hablando de impugnación judicial por vía de recurso. Y ahora voy a retomar este punto un poco más tarde. Ahora sí, yendo al impacto en los distintos procedimientos de la Ley de Procedimientos Tributarios, el primero es el artículo 76A, el recurso de reconsideración del 76A de la ley. Según el artículo 80 de la Ley de Procedimiento Tributario, una vez interpuesto el recurso, el plazo para resolver lo que tiene la Administración es de 20 días hábiles. En cuanto al plazo para interponer, la ley establece, el artículo 76, inciso A, establece que tiene que hacerse en el plazo de 15 días. Como les comenté antes, por la reforma que se hizo a la Ley de Procedimientos Administrativos, se estableció que los recursos que agotan la vía deben interponerse en el plazo de 30 días. Y acá algunos autores plantean la duda de si aplica o no al caso de los procedimientos tributarios. En mi opinión, no aplica en el caso del procedimiento tributario porque es una norma especial y a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el artículo 25 bis de la Ley de Procedimiento Administrativo, que estableció expresamente que cualquier disposición en contraria prevista en una norma especial iba a ser derogada, la modificación a este plazo para interponer recursos administrativos no tiene una disposición similar, con lo cual, en mi opinión, sigue aplicando el plazo de 15 días. Ese es el plazo para interponer el recurso. Ahora, el plazo para resolverlo sigue siendo de 20 días hábiles administrativos, al igual que antes, eso no se modificó. Y acá tenemos dos situaciones. Si la administración se expide, resuelve el recurso de reconsideración, vamos a tener dos situaciones. En el caso de que resuelva un recurso de reconsideración en el marco de sumarios o solicitudes de repetición de tributos, el contribuyente o el responsable debería iniciar la demanda contenciosa, ¿sí? Del artículo 82. Acá se plantea la duda de si ahora el plazo es de 30 días hábiles por la modificación que se introdujo a la Ley de Procedimientos Administrativos, que dice que todos los recursos o las impugnaciones de actos que se hagan por vía judicial deben hacerse en el plazo de 30 días y que se deroga cualquier disposición en contrario. Bueno, en mi opinión, esto no aplica a la demanda contenciosa porque es específicamente para recursos judiciales. En la Ley de Procedimiento Tributario tenemos el ejemplo de la apelación de la imposición de la clausura o del decomiso de mercadería, por ejemplo. Esas dos sanciones se recurren judicialmente por la vía de un recurso de apelación. En ese caso, el plazo pasa de ser de 5 días a 30 por la aplicación del artículo 25 bis. Pero en este caso particular, como se recurre por la vía de demanda, en mi opinión, el plazo sigue siendo de 15 días. En el caso de que la resolución del recurso de reconsideración resuelva una impugnación a la determinación de tributos, acá el contribuyente responsable tiene que pagar y repetir. Y sobre eso En el todavía caso, no hay una jurisprudencia que aclare este punto, con lo cual es mejor tomar el menor plazo. sí, exacto. Bueno, en el caso de silencio de la administración, el silencio se va a configurar a los 20 días, porque lo dice el artículo 80 de la Ley de Procedimiento. A partir de ese momento, en cualquier momento desde configurar el silencio, el contribuyente o el responsable va a poder iniciar la demanda contenciosa cuando estemos hablando de sumarios o repetición de tributos. Cuando estemos hablando de resoluciones de recursos de reconsideración contra determinaciones de tributos, en ese caso, no, aplica el silencio del artículo 10, porque ya no estamos dentro del artículo 82, inciso C, por lo tanto aplica el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos, y en caso de que la administración no se expida, la única manera de iniciar la acción contenciosa es pagando el tributo e iniciando la repetición. Y acá un poco las dudas que se plantean es
Por ejemplo, si a partir de la reforma de la ley bases aplican las excepciones a la obligatoriedad del agotamiento de la vía previstas en el artículo 23. Es decir, ¿me puedo saltear la interposición del recurso de reconsideración cuando mi impugnación se basa en la inconstitucionalidad de la norma aplicada o cuando ya sé que es un ritualismo inútil? Y acá podemos hablar, por ejemplo, ajuste por infracción de quebranto por un caso de confiscatoriedad. Bueno, como es una cuestión de constitucionalidad, ¿me puedo saltear el recurso? Y acá está la duda de si las modificaciones al artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo tienen virtualidad de modificar la Ley de Procedimiento Tributario. En cualquier caso, ya hay antecedentes jurisprudenciales en los que se ha admitido, digamos, saltearse o estas excepciones en casos donde de ritualismo inútil, ¿sí? En el caso del recurso de apelación ante el director general del artículo 74 del decreto reglamentario, como sabemos, es el recurso residual previsto en el decreto para aquellos casos o actos que no tengan una vía de impugnación específica prevista en la ley. La impugnación se debe hacer, o el recurso se debe interponer dentro de los 15 días, y acá surge la duda de si la modificación que se hizo del artículo 23 de la ley, considerando que es una modificación que se hizo en una norma de jerarquía legal, versus un plazo previsto en el decreto, si esta modificación a la ley tiene virtualidad de modificar el plazo previsto en el decreto. Algunos creen que sí, que hay más argumentos para considerar que hay 30 días en vez de 15 en este caso, versus en el caso del artículo 76, donde el plazo directamente está previsto en una ley. En el caso de resolución expresa, el sujeto va a poder iniciar una demanda contenciosa, y la novedad acá es que la Ley de Procedimientos Administrativos modificó el plazo de impugnación judicial vía demanda de 90 días hábiles judiciales a 180. O sea, ahora hay el doble de plazo para impugnar judicialmente una resolución a un recurso del artículo 74. Y en caso de silencio, el plazo que tiene la administración para resolver el recurso es de 60 días hábiles, porque lo dice el propio decreto. Y ahora que se modificó el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya no es necesario, después de los 60 días, interponer un pronto despacho, con lo cual a los 60 días se considera configurado el silencio, y vencido ese plazo, el de 60 días que prevé el decreto reglamentario de la Ley 11.683, el contribuyente puede presentar la demanda contenciosa en cualquier momento, hasta la prescripción, ¿no? Porque lo dice el artículo 26 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Acá las dos dudas que se plantean es, bueno, lo que les comenté antes sobre el plazo de 30 días versus el de 15 que prevé el decreto, y se aplican las excepciones a la obligatoriedad del agotamiento que vimos en el caso del recurso del 76, que son impugnación basada en la inconstitucionalidad de la norma aplicada o ritualismo inútil. ¿Qué pasa en la acción de repetición? Para ya adelantar el final, la verdad es que no hubieron no hay grandes cambios. En el caso del pago espontáneo, acá surge la duda de si se eliminó el requisito del reclamo administrativo previo, dada la modificación que hizo la Ley Bases al artículo 32. La Ley Bases modifica el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo haciendo dos cosas. Uno, sustituye el texto y vuelve a incorporar la primera excepción que ven acá, que es la repetición de lo pagado al Estado en virtud de una ejecución o repetición de un gravamen pagado indebidamente. Esta excepción ya estaba, pero la vuelve, digamos, sustituye todo el texto y la vuelve a incorporar. Entonces, algunos piensan que esta nueva, digamos, esta sustitución del texto implica darle nueva vigencia a esta excepción. Acá hay dos cuestiones. Como les dije, esta norma ya estaba vigente antes, y además está pensada para tributos no recaudados, digamos, no comprendidos por la Ley 11.683, o sea, tributos no recaudados por la hoy ARCA, ¿sí? Pueden ser tributos, por ejemplo, las tasas aeronáuticas, por ejemplo. Ahora, la otra excepción es cuando me diera una conducta del Estado que haga presumir la ineficacia del procedimiento, es decir, los casos de ritualismo inútil. Más allá de que eso está previsto en incorporado en el artículo 32 como una excepción al reclamo administrativo previo, ya hay jurisprudencia en materia tributaria en la que se aceptó esta excepción
a la obligación de interponer el reclamo administrativo previo cuando, digamos, cuando se dan situaciones de ritualismo inútil. Obvio que siempre es mejor que lo diga una norma, que esta excepción esté establecida en una norma de jerarquía legal, pero de todas maneras, fuera de esa discusión, ya hay antecedentes en los que eso se admitió, con lo cual tampoco es tan preocupante. Las normas de silencio se mantienen iguales, o sea, hay que iniciar el reclamo previo y aguardar 3 meses para que se configure el silencio. Y el plazo para interponer la demanda contenciosa, en caso de que la resolución, el pedido se rechace expresamente, algunos consideran que se extienda a 30 días hábiles judiciales, como les dije antes, considerando que la impugnación del rechazo se hace vía demanda y no vía recurso, el plazo entiendo que sigue siendo de 15 días hábiles conforme al artículo 81, perdón. Y en el caso de pago de requerimiento, no hay muchas dudas ni muchas novedades. La demanda se puede iniciar básicamente en cualquier momento, al igual que antes, con lo cual no hay grandes cambios. En la solicitud de devolución del artículo 29, muchas veces surgen dudas de si el artículo 29 fue reglamentado por el fisco a través de la resolución 2224 del 79, y si solo por esa vía se puede canalizar la solicitud de devolución del artículo 29. Esta duda surgió mucho a partir de las solicitudes de devolución, por ejemplo, de los anticipos de impuesto país. Y acá hay como dos grandes situaciones. Cuando el supuesto está claramente comprendido por la resolución general 2224, es decir, cuando se cumplen todos los requisitos para que aplique, obviamente va a aplicar esta norma y esta RG no prevé un plazo de resolución, por lo que aplicaría supletoriamente las normas del silencio de la Ley de Procedimiento Administrativo y por ende la resolución se consideraría denegada a los 60 días sin necesidad de interponer pronto despacho. Hay algunos supuestos que se duda si quedan comprendidos o no por la Resolución General 2224. Por ejemplo, si no es un impuesto y es un pago a cuenta, si se presenta o no se presenta por declaración jurada. Es decir, hay algunos supuestos que pueden ser gris si quedan o no comprendidos por esta resolución. En mi opinión, cuando no quedan comprendidos por la Resolución 2224 del 79, se puede hacer una solicitud, digamos, por principio de informalismo a favor del administrado, una nota donde se solicita la devolución en el marco del artículo 29 y, en mi opinión, esta es una pretensión que requiere de la administración un pronunciamiento concreto en los términos del artículo 10 de la Ley de Procedimiento y, por ende, el silencio se configura también a los 60 días sin necesidad de interponer pronto despacho. Y lo menciono porque hay algunas opiniones que vi que decían que quizás sería necesario interponer un reclamo administrativo previo, que eso ya exige un plazo de espera de 90 días más pronto despacho. En mi opinión, esto no es así porque esta solicitud se hace en el marco de una facultad prevista legalmente y que no es controvertida porque es un saldo a favor, con lo cual no hay controversia como puede suceder en la repetición. Y precisamente como no hay controversia, no tengo obligación de iniciar el reclamo administrativo que precede a la demanda contenciosa, que se interpone cuando hay controversia. Y esta postura que yo les menciono de que la pretensión queda enmarcada en el artículo 10 de la Ley de Procedimientos fue confirmada hace unos días por el Tribunal Fiscal de la Nación en el fallo Ferrosider, en donde básicamente resolvió un amparo por mora interpuesto por un contribuyente que había solicitado la devolución vía artículo 29 de anticipos de impuesto país. Y por Muy último, el amparo por interesante mora, ese punto porque es muy reciente, Flor. sí, es muy reciente, creo que del 14 o 15 de mayo, Sí. y bueno, justamente es muy actual porque se resuelve un caso que está muy en discusión hoy en día. Y por último, el amparo por mora de la administración, aclaro, no hay modificaciones, sigue siendo necesaria la interposición del pronto despacho porque lo dice la ley y la ley de procedimiento administrativo no modifica nada en este sentido. Lo que sí se introduce, la ley de procedimiento administrativo fue modificada en lo que respecta al amparo por mora de la ley de procedimiento administrativo para ser un poco más ágil, pero bueno, el procedimiento del TFN pareciera seguir siendo lo más rápido y económico si uno mira, por ejemplo, las tasas de actuación versus la tasa de justicia. Pero bueno, eso ya es un detalle, pero no hay grandes cambios en esta materia. Ahora sí, Sergio, si querés, te cedo la palabra.
Excelente, Florencia, gracias. Sí, pasamos a Sergio para poder abarcar Bueno, todo el contenido. gracias. Buenos días a todos. Yo me voy a focalizar más que nada en desgranar los aspectos vinculados al silencio de la administración con efectos positivos ahora, que quizás fue uno de los temas que más difusión tuvo de las modificaciones de la ley de procedimientos administrativos con impacto en materia tributaria y que a mi criterio viene a solucionar una situación que podríamos sostener que es anómala, porque la realidad es que cuando un contribuyente, cuando un administrado inicia un reclamo, solicita o inicia un trámite a la administración, la propia ley de procedimiento administrativo establece entre los principios que están allí contenidos que la administración tiene obligación de resolverlo mediante una resolución expresa, fundada y dentro de un plazo razonable, pero es lógico que para aquellos casos en los que ello no ocurre, que tengamos una solución como el silencio positivo, que no aplica a todas las clases de trámites, y ahora que vamos a ver a qué tipo de trámites se aplica, para que el contribuyente no esté obligado en estas situaciones de silencio a tener que litigar en todos los casos, porque estamos, como vamos a ver, en algunos trámites que son más rutinarios y que la falta de resolución muchas veces puede responder a la cantidad de trámites similares o diversas cuestiones que harían que litigar o tener un litigio por esta clase de temas no se justifique, o al menos yo creo que no se justifique para ninguna de las partes. Cuando pensamos en cuál es el objeto del silencio positivo, tenemos que ir, como había mencionado Florencia, al artículo 10, inciso B de la Ley de Procedimientos Administrativos, que establece que cuando una norma exija una autorización administrativa, y este es el primer concepto importante, la autorización administrativa, no cualquier trámite, para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto en el marco del ejercicio de una facultad reglada de la administración. Este es el segundo punto importante, el de que tiene que ser un trámite que se resuelva mediante el ejercicio de una facultad reglada. Al vencimiento del plazo previsto para resolver sin haberse dictado la resolución expresa, el silencio tendrá sentido positivo. Y lo que dice la norma, y que a mi criterio es muy importante, es que la estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. Como habíamos hablado antes, como se había mencionado, existía la posibilidad en la antigua ley de procedimiento administrativo de que esté previsto el silencio positivo en su aplicación en diferentes normas, pero acá lo que hace la norma es establecer su aplicación a las autorizaciones administrativas en todos los casos y conforme un listado que vamos a ver que publicó un decreto del Poder Ejecutivo. El primer punto a tener en cuenta es que tiene que existir, como decía antes, una autorización administrativa, que es un término que define el decreto reglamentario de la ley, de la ley de procedimiento administrativo, que es aquel acto mediante el cual la administración habilita el ejercicio de un derecho preexistente del administrado una vez verificado el cumplimiento de las condiciones aplicables. Para mí el caso más fácil de ver en materia tributaria es el de los anticipos. Se verifican ciertos hechos que habilitan al contribuyente a reducir sus anticipos y cuando se hace la solicitud de reducción, lo único que tiene que hacer la administración tributaria es verificar que esas condiciones se hayan cumplido y tiene que autorizar esa reducción. Después ya sabemos todos que en la práctica no siempre es tan fácil. Y después tenemos el otro tema que es importante, que yo mencioné anteriormente, que es el de tiene que ser un trámite que se resuelva con el ejercicio de una facultad reglada en contraposición con las facultades discrecionales, que acá un poco esta línea divisoria entre esta clase de facultades, hoy no sé si tiene tanta relevancia como en algún momento lo tuvo, porque podríamos decir que cualquier acto de autorización por parte de la administración tiene algún margen de discrecionalidad, pero me parece que este tema es resuelto cuando vemos los listados que publica el Poder Ejecutivo y en donde ha tomado una decisión que podremos o no después estar de acuerdo en cuanto a excluidos e incluidos, y ahí ya para mí se hizo un análisis de qué actos ameritan el ejercicio de una facultad discrecional o de una facultad reglada. Están excluidas del silencio positivo, según la ley, cuestiones vinculadas o trámites vinculados a salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos, u otros supuestos que excluye la reglamentación. Y acá lo que me parece importante es que no hace disquisiciones
la ley de procedimiento administrativo, con lo cual le deja un margen bastante amplio al reglamentador para excluir trámites y no queda claro bajo qué argumentos o bajo qué razones esta exclusión podría justificarse. Y bueno, se excluyen los permisos administrativos, que son todos aquellos en los que existe una prohibición y en un caso concreto la administración habilita o deja sin efecto esa prohibición. Vamos a la siguiente. Siguiendo con el objeto, tenemos que el decreto 971 estableció, como decía antes, el listado de autorizaciones excluidos en el anexo 1 e incluidos. Me parece importante que de los considerandos surge que la totalidad de las reparticiones identificaron la totalidad de los procedimientos que implican el otorgamiento de una autorización administrativa en función de ciertos informes técnicos que fueron presentados, que yo no los pude ver, y acá se genera la pregunta, bueno, ¿qué se analizó para considerar qué trámites se incluyen en cada uno de los anexos? Y acá está un poco lo que mencionaba antes, que estas reparticiones deberían haber hecho algún nivel de distinción entre facultades regladas, permisos, autorizaciones, facultades discrecionales, y en función de eso tomaron una decisión. Se prevé la actualización de los listados a partir de informes de la jefatura de gabinete sobre la existencia de nuevos procedimientos a ser incorporados. En el anexo 1 tenemos los supuestos excluidos en materia tributaria. Los más importantes me parecieron la autorización respecto de organización de sociedades. Para mí acá hay que diferenciar, no estamos hablando de la comunicación bajo la resolución 2513, sino de aquellos supuestos que esa resolución prevé que se requiere una autorización por parte del fisco, por ejemplo, cuando se transfieren algunos atributos tributarios en ciertas reorganizaciones, ciertos certificados de exención, la permanencia, inclusión y exclusión del régimen de beneficios de débitos y créditos. Acá justamente me parece que la razón por la cual se excluyen estos trámites es porque implican mayormente el ejercicio de una facultad discrecional por parte del fisco. Y después me pareció también mencionar importante la solicitud de cartas de porte por excepción, que es un tema que genera en el ámbito agropecuario no pocos litigios con el fisco y que hubiese sido deseable que quizás sea un trámite incluido. Respecto a los incluidos, vamos a volver después, en los que yo considero que son más importantes. Pasamos, si quieren, a la siguiente filmina. Eh, Tenemos que hablar de las condiciones y efectos, ¿no? ¿Qué condiciones tenemos o aplican o son requeridas para que se configure el silencio con efecto positivo? El trámite debe estar dado de alta en la plataforma de trámites a distancias o el que utilice habitualmente la respectiva repartición, que en el caso de ARCA sabemos que por ahora es presentaciones digitales. Se tiene que dar el transcurso del plazo legal o reglamentariamente prevista o el de 60 días previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo si la reglamentación específica no tuviese un plazo. Y no es necesario, como ya veníamos hablando, el pronto despacho. La administración en el curso de este trámite, puede y tiene que hacer los requerimientos que considere para requerir información o para verificar el cumplimiento de las condiciones de esta autorización, y mientras ese requerimiento se haya cursado y no se ha resuelto, no se ha respondido, en realidad se suspende el plazo para resolver el pedido de autorización y no corre estos 60 días para configurar el silencio positivo. Lo que aclara también el decreto reglamentario, que me parece importante, es qué pasa con el cumplimiento de las condiciones previstas reglamentario normativamente. Bueno, el silencio positivo no puede llevar a omitir el cumplimiento de las condiciones, por ejemplo, para obtener la reducción de los anticipos, y la autoridad administrativa, en nuestro caso ARCA, siempre va a quedar con la posibilidad de hacer una fiscalización, una auditoría de esas condiciones, y cualquier error o cualquier omisión en esas facultades va a implicar una falta grave del funcionario. Después voy a volver y voy a mencionar en mi criterio qué implican o a qué pueden llevar estas facultades de fiscalización y auditoría. Pero cumplidos estos requisitos, se configura el silencio positivo, se produce el efecto de acto administrativo que finalice el proceso, y el contribuyente puede solicitar la inscripción registral, la que deberá otorgarse en el plazo de 15 días hábiles. Si quieren, vamos a la siguiente filmina, que habla de la vigencia.
tuvo vigencias diferentes, o el punto de partida de la vigencia fue diferente para la administración pública central y para los organismos descentralizados. Hoy ya está vigente en ambos casos. Tengan en cuenta que el trámite tiene que estar dado de alta en la plataforma respectiva, con lo cual acá hay que pensar qué acción tendríamos si un trámite que consideramos que debería generar el silencio con efectos positivos no está, en nuestro caso de fiscal, en la plataforma de trámite, en la plataforma de presentaciones digitales. Y ahora en la siguiente filmena voy a analizar un tema que para mí es importante, o quizás uno de los más importantes, que es qué pasa cuando se incumplen los requisitos. Es decir, el contribuyente, en nuestro caso, solicita una autorización, pensemos en la reducción de anticipos, no se cursa ningún requerimiento, se produce el silencio con efecto positivo y no se cumplían los requisitos para calificar para el otorgamiento de esa autorización. Como dice la Ley de Procedimiento Administrativo, el silencio positivo tiene los efectos de acto administrativo que finaliza el proceso. Entonces, para analizar si el fisco podría volver sobre ese silencio positivo, tenemos que ver cuáles son los requisitos para anular o por dejar sin efecto un acto administrativo bajo la Ley de Procedimientos Administrativos. Y ahí lo que tenemos que diferenciar a mi criterio es los casos de nulidad absoluta y nulidad relativa. Nulidad absoluta es cuando hay un vicio en la voluntad de la administración, cuando hay también casos de inexistencia de causa por ser falsos los hechos o los derechos invocados. En cualquiera de estos casos se considera que es irregular el acto administrativo y debe revocarse en sede administrativa, excepto que ya se haya notificado y haya generado o esté generando derechos subjetivos, en este caso a favor del contribuyente. En este supuesto, es decir, cuando ya está generando derechos o ya los generó, la única vía que tendría la administración para dejar sin efecto ese silencio positivo sería iniciar una acción judicial de lesividad. Es decir, no podría dejar sin efecto ese silencio positivo en sede administrativa. La única excepción sería cuando el acto favorecía al contribuyente y existió y se acredita que existió dolo por parte del administrado, o en nuestro caso, el contribuyente. Y después tenemos los casos de nulidad relativa, que involucra a todos los vicios que no generan una nulidad absoluta y que, de nuevo, la conclusión es la misma. La única forma de impugnar ese silencio positivo es a través de una acción judicial de lesividad. Yo les dije antes, bueno, el reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que en ningún caso el acto de autorización podría implicar excepciones o incumplimientos o las condiciones previstas, que la Administración tiene facultades de auditar y revisar, pero a mi criterio esa facultad de revisar y auditar solo puede llevar a que el fisco encuentre argumentos para iniciar una acción de lesividad, excepto que logre acreditar, como decía antes, un supuesto de dolo. Me parece que esto es muy positivo porque frente al silencio le genera una seguridad o una garantía al administrado de que ya tiene un acto administrativo que con plenos efectos, después vamos a ver la eficacia práctica, y si el fisco o la administración en general quiere dejarlo sin efecto, tiene que iniciar una demanda judicial, ¿no? Y invierte lo que normalmente ocurre, que iniciamos un trámite, no se resuelve, y es el administrado o el contribuyente que tiene que demandar. Si vamos a la siguiente filmina, voy a analizar algunos casos específicos. La verdad que los anexos de excluidos y de incluidos son muy amplios. Yo voy a ir a los casos incluidos y voy a ir a los que me parecen los tres más importantes. Y sobre esos tres hay uno que para mí es fundamental, que es el de la solicitud de compensación, que yo celebro que esté incluido como generador de un silencio con efecto positivo, porque como todos los que trabajamos en el ámbito tributario sabemos, es habitual que los contribuyentes hagan o efectúen compensaciones y después tengamos un reclamo por parte de la autoridad fiscal, no 60 días después, sino 3, 4, 5 años o más después, en donde se deja sin efecto esa compensación, se reclaman intereses, hay que pedir una medida cautelar porque solo se puede recurrir con un recurso del 74 sin efecto suspensivo. El caso más reciente, por lo menos de los que yo recuerdo, es a cuántos contribuyentes se le reclamó la compensación de saldos a favor con impuestos internos, en donde el fisco dijo que solo se podía cancelar en efectivo y eso
hasta hoy creo que se está litigando. Entonces me parece que el silencio positivo tiene un rol importante en el tema de compensaciones. Acá yo lo que veo son tres supuestos. El de cuentas tributarias, cuando hacemos la compensación a través de cuentas tributarias, que es casi una compensación automática, tengo un saldo y un saldo deudor y un saldo acreedor, hago la compensación. Hemos visto casos en que tiempo después el fisco impugna esa compensación. Bueno, a mi criterio, el silencio positivo le pone un plazo al fisco, porque es subyacente a esta compensación, hay una solicitud de autorización de la misma, con lo cual si el fisco no lo impugna dentro del plazo reglamentariamente previsto, pareciera que tenemos un silencio positivo. Después está la posibilidad de pedirle procesamiento por presentaciones digitales cuando se generan inconsistencias en cuentas tributarias, cuando se quiere hacer una compensación. Acá también me parece que es importante, con la diferencia que hasta que no tengamos una resolución del fisco, esa compensación no va a estar procesada, pero acá de nuevo aplicamos el silencio positivo si transcurre el plazo reglamentario. Y después está el tema de los viejos formularios manuales que utilizamos cuando estamos ante una compensación que ya sabemos que el fisco no autoriza y que se presentan estos formularios con la solicitud. Acá habrá que ver si, la verdad que también hay una solicitud subyacente, hay que ver la vigencia de estos formularios. El caso típico es el de bienes personales, responsabilidad sustituta con saldos a favor de IVA, ganancias, etcétera. Pero de nuevo, me parece que acá es donde, en la solicitud de compensación, es donde está el tema más relevante. Después tenemos en la reducción de anticipos. Como ustedes saben, el régimen general de anticipos establece que la reducción se resuelve sistémicamente en la mayoría de los casos. Hay otros supuestos que por el monto requieren una mini verificación o fiscalización por parte del fisco, que estos son los casos que en general se demoran bastante, y acá me parece que tiene importancia el silencio positivo, eh, porque transcurrido el plazo reglamentario, se Ujú, podría exigir el certificado de la reducción. ujú. Eh, Nosotros hemos tenido casos ya bajo la vigencia del silencio positivo y hemos solicitado que se expida el certificado y en general el fisco lo resuelve como el silencio positivo no hubiese pasado, no hubiese ocurrido. Al cabo de algunos meses, en una acusa de recibo de la presentación dice, se aceptó la petición, se reflejará en cuentas tributarias Sí, sí. en 2 meses, Tomar ¿no? nota del paso del tiempo y la ocurrencia del posible silencio positivo. Exactamente, porque yo ahí lo que pienso, y lo voy a ver en la filmina que sigue, es, esto tendría que tener algún nivel de automaticidad para que tenga sentido. Y bueno, el último supuesto que es el certificado de exclusión de impuestos a las ganancias y otros tributos, que es bastante parecido la finalidad o el propósito que cumple a la reducción de anticipos. En la próxima filmina yo me hago algunos interrogantes. Cuando ustedes ven el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo y cuando ven el decreto reglamentario, dicen que ocurrido el silencio positivo, el interesado podrá exigir la inscripción registral y el decreto reglamentario dice podrá tramitar la inscripción, la que deberá otorgarse en el plazo de 15 días. Con lo cual pareciera que hay un acto adicional que tiene que hacer el administrado para obtener esa certificación registral. Me parece que es un tema a tener en cuenta. Yo creo que a lo que apunta la norma es que cuando tenemos un trámite que esté incluido en el anexo como una autorización que genera el silencio positivo, esto Ujú. tendría que estar registrado sistémicamente para que si en un plazo de 60 días o de X cantidad de días no hay movimientos, el administrado se pueda meter, quizás estoy pidiendo mucho, en el sistema y generar automáticamente el certificado. Esto debería funcionar así. Parece mucho, pero también es cierto que sería, si realmente se busca que esto tenga una implementación real, tendría que haber algo sustancialmente equivalente a lo que estás proponiendo, ¿no? Correcto, porque yo aparte creo que es en beneficio, más allá de las cuestiones recaudatorias de las que no quiero hablar, pero es en beneficio de las dos partes de la relación tributaria. Es decir, se pasan 60 días, evidentemente el fisco no encontró razones para cursar requerimientos o para impugnar la reducción del anticipo, por decir algo, te metes, haces un clic y reducís los anticipos o emitís el certificado de exclusión. Así debería funcionar. Mientras no funciona así, pareciera que hay un pasito más que tiene que dar el administrado, que es pedir que se expida el certificado, y eso nos demora un poquito más. Que no vendría a ser un pronto despacho, pero es como recapitular el pedido, ¿no?
Exactamente, y esto es porque la norma, tanto en la ley como en el decreto reglamentario, habla de el interesado podrá exigir la inscripción. ¿Qué pasa si el fisco no cumple? Bueno, yo creo que acá hay que diferenciar según la situación. Casos en que no se necesita el certificado, lo que yo decía antes, compensación automática, compensé por cuenta tributaria, si el fisco nunca me dijo nada, no voy a ir a buscar un certificado. La compensación está vigente y si el día de mañana el fisco pretende impugnarla, yo agoté la instancia para generar el silencio positivo, me siento cómodo. Después tenemos casos en los que claramente necesitamos el certificado. El certificado de exclusión, ningún agente de retención o percepción me va a aceptar dejar de hacérmela si no tengo un certificado emitido por el fisco. ¿Qué pasa si el fisco incumple? Bueno, yo vuelvo a lo mismo, esto debería tramitar automáticamente. No quiero decir que la solución es ir a hacer un amparo por mora, ir a hacer un amparo ante la justicia, porque si no estamos en la misma situación en la que estábamos previo a la reforma, pero parece que este es el supuesto más complicado y después tenemos algunos casos intermedios, como es la reducción de anticipos, que en cuentas tributarias, producido el silencio positivo, quizás no se me refleja la reducción de anticipos, pero si el fisco me inicia una ejecución fiscal, probablemente yo tenga una buena defensa para decir tenía silencio positivo y los anticipos deberían estar reducidos. La mala noticia es que quizás me entere por un embargo, pero estamos, me parece, a nivel teórico, por lo menos en un supuesto intermedio. Otra situación que a mi criterio puede ocurrir es qué pasa si se genera el silencio positivo y el fisco después me resuelve el trámite en forma negativa. Bueno, yo creo que cuando la ley de procedimiento administrativo dice que el silencio positivo, cumplida todas las condiciones, tiene los efectos de un acto administrativo, el fisco perdió competencia para resolver ese trámite y a mí me parece que esto se asimila con el caso de que ya hay jurisprudencia de cuando se inicia la repetición ante el fisco en sede administrativa y después de 3 meses se inicia el recurso por retardo, la demanda por retardo, la jurisprudencia ya ha dicho, el fisco perdió competencia para resolver el trámite de ese momento, al margen de que después el fisco sigue resolviendo, pero digo, tenemos todas las condiciones, tenemos silencio positivo, efecto acto administrativo, el fisco no debería poder después expedirse en sentido contrario. ¿Qué más me queda? Bueno, esto es eh, más una reflexión. ¿Qué autorizaciones que no están comprendidas y quizás debieron estarlo? Yo levanto 2 puntos, uno lo mencionaba Florencia antes, el de las devoluciones. Reconozco que es un tema difícil porque el silencio positivo culminaría con una devolución de sumas variables por parte del fisco al contribuyente, pero la verdad, conceptualmente no veo mucha diferencia con las otras autorizaciones administrativas. Acá hay un derecho preexistente por parte del contribuyente y el fisco lo único que tiene que revisar es si se cumplen los requisitos para esa devolución. No veo una razón por la cual no haya sido incluido, tampoco está excluido. Y después hay algunos supuestos que los que representamos o los que trabajamos con las empresas mineras hemos visto que es el pedido de devolución de la carga en exceso, de la carga tributaria en exceso de la carga estabilizada, Ujú. que es un procedimiento que se hace ante 2 organismos, ¿no? Que se inicia ante Secretaría de Minería, que Secretaría de Minería lo único que tiene que hacer es expedir un certificado y tiene que pasar a ARCA, pero nunca lo hace. Y en estos casos yo creo que debería haberse resuelto que generar un silencio positivo de la primera, por lo menos, de esas, de las reparticiones, para que se pueda agotar la vía, porque si no pensemos que agotar la vía involucrando a 2 autoridades administrativas no es tan sencillo como si la que resuelve el trámite es únicamente ARCA, ¿no? Porque Además de eh, toda la carga probatoria que ya tiene el beneficiario del régimen, ¿no? además, y que, digamos, la Corte puso ahí, con su sentencia, colocó una dificultad adicional que yo no tengo tan clara que existiera bajo el régimen, que esto en Ujú. RIGI un poco se ha tratado de resolver, pero Sí, yo creo que en estos casos también el silencio positivo tendría que obligar por lo menos a la primera entidad para que lo resuelva. considerando toda esta carga administrativa que ya recae sobre el beneficiario del régimen. Así es. Eh, para cerrar, de mi parte, la conclusión del silencio positivo me parece que estamos mejor de lo que estábamos antes porque tenemos un reconocimiento positivo para una generalidad de trámites y no solo para situaciones de regímenes particulares. Habrá que ver cómo se termina implementando, cuán efectivo termina siendo, y yo de nuevo insisto que en trámites no podemos estar hoy, año 2025,
litigando temas de reducción de anticipos, de certificado de exclusión. Esto se debería resolver Totalmente. automáticamente y a eso apunta, me parece, el silencio positivo. Esperemos que se pueda implementar de esa forma y no tengamos que litigar estos temas y nos focalicemos en otros temas más relevantes. Y el dispendio jurisdiccional o judicial y también administrativo que generan que trámites sean judicializados es realmente una pérdida de tiempo y de recursos para todos, incluyendo al Estado y al Poder Judicial. Tenemos, muchísimas gracias, Sergio, creo que fue muy, muy profunda y interesante. Vamos a ir a una Un placer. consulta que tenemos de Daniel Saruki con relación a la postura acerca de si sigue siendo de 15 días el plazo en procedimiento tributario por imperio del aún vigente decreto 722 del 96. Acá Florencia Em, tuvo oportunidad de revisarlo, a ver si tenemos una postura para comentar. bueno, gracias Daniel por la pregunta. Creo que hay como varias capas en el argumento. El primero, quizás no el más, no el principal en orden lógico, pero el primero es que este decreto del 96 excluía en su artículo 2 expresamente a los procedimientos administrativos. Voy a dar un contexto. Este decreto 722 del 96 básicamente dice que se tiene que aplicar la ley de procedimientos administrativos y su decreto reglamentario a todos los procedimientos y que todas las normas de procedimientos especiales que no se adecúen deberían hacerlo a la ley de procedimientos administrativos, pero el artículo 2 de este decreto expresamente excluye a los procedimientos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos en ese momento, o IARCA. O sea, todo lo que son procedimientos especiales regidos por la 1183, para mí ya por este artículo quedan afuera. Más allá de eso es un decreto del 96, obviamente es un decreto que tiene jerarquía inferior a una ley, y un detalle importante, por ejemplo, la ley 11683, que es la que regula todos estos procedimientos especiales, se volvió a, se reordenó en el año 98 con un propio decreto del Poder Ejecutivo, y esta norma que se volvió a reordenar en el 98 tiene un montón de disposiciones en franca contradicción con la Ley de Procedimientos Administrativos. Un ejemplo es, por ejemplo, las demandas, la impugnación vía demanda. Vamos a ver que la ley 1183, por ejemplo, establece el plazo de 15 días para recurrir por ejemplo, una resolución que deniega la repetición, mientras que si nos guiásemos por la ley de procedimientos administrativos, en ese momento hubiéramos tenido 90 días, por ejemplo. O sea, ya había varias normas que estaban en franca contradicción y, bueno, más allá de que podemos discutir si un decreto puede modificar lo que dice una ley, ¿no? Y fuera de eso, estas modificaciones digamos, este reordenamiento se hizo en el 98 con un decreto del Poder Ejecutivo, con lo cual, y además lo que dije antes de que para mí el artículo 2 ya del propio decreto 722 excluye de cualquier duda este punto porque excluye los procedimientos ante la FIP. Por lo menos así lo veo yo. Puede ser que no sea, no sé si querés, Daniel, si respondí la pregunta o no. Sí, le respondiste con grandes argumentos. Este tema de la ley bases y esta modificación a la 19.540 y todas las aristas que tiene, creo que es algo demasiado actual, muy novedoso. Estamos viéndolo al pasar y empiezan a surgir fallos como el que comentaste de Ferrosider y otros que van a empezar a surgir y creo que a clarificar. La idea de este webinar era justamente generar un debate con las posibles interpretaciones más razonables y el tema creo que se va a ir desgranando a medida que los tribunales puedan interpretarlo, ¿no? O con clarificaciones de normas posteriores. Pero creo que se cumplió el objetivo grandemente. Gracias, Florencia. Gracias, Sergio, por el tiempo y dedicación en preparar la presentación y en estudiar el tema. Un placer. Ya lo vamos a subir más tarde a la plataforma. Les comentamos también que la Comisión de Derecho Tributario y Aduanero estará preparando 2 ediciones más, una presencial virtual con streaming la segunda semana de junio sobre actualización de quebrantos y va a salir muy prontamente el flyer
y otra, si se puede, también a principios de julio en materia aduanera, que Andrés Galíndez, vicepresidente de la comisión, me estará ayudando. Así que muchas gracias a los que participaron. Sigan conectados porque seguiremos enviando nuevas ediciones para esta comisión. Y si alguien tiene algo más para decir al final, unos últimos minutos. Sergio, Buenísima la Flor. presentación, gracias. Gracias a todos por participar. Gracias Bueno, gracias, Flor. Gracias, Sergio, nuevamente. a ustedes. Muchas gracias por todo, muy bueno todo. Gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes.